Hola, ¿qué tal? Soy Nemecho, de nueva cuenta con un video para continuar hablando sobre temas de videojuegos. Ahora, ¿dónde voy a continuar? Como les decía en el anterior video, voy a empezar a platicar de lo que fue la gran aventura de Atari. ¿A qué me refiero con la gran aventura de Atari? Verán, para allá del año de 1972, Nolan Bushnell, quien les hablé en el anterior video, junto con Ted Dabney, ya había generado lo que era el interés y la primera empresa Atari que conocemos. Esta primera empresa Atari pues trató de colocar en el mercado de las Arcadias, para ser más exacto, los juegos de Space Wars. ¿Qué fue lo que pasó? Que desafortunadamente en aquel entonces pues esta idea no cuajó o no funcionó del todo. ¿Para qué? Para que se pudiera vender o se pudiera tener una mayor venta o un mayor ingreso para su empresa. Pero curiosamente el lanzamiento de la Magnavox Odyssey les ayudó. ¿Para qué? Para tener una idea de lo que tenían que hacer y de lo que tenían que empezar a realizar. Si bien al momento de que tú dices la gran aventura de Atari, te puedes llegar a imaginar, no, es que hicieron muchísimas cosas, es que pasaron cosas increíbles, y de hecho sí, así fue, solamente que estamos hablando de 1972 y de 1972 a 2020, pues no encontramos algo o muchas cosas que podamos decir que, wow, que relevante. Lo relevante fue justo en ese momento. Primer punto relevante de esta gran aventura. Del momento en el que ellos existieron, lanzaron al mercado la Atari Pong, la Atari 2600, la Atari 5200, Atari 7800, Atari XC, GS, Atari Lynx, una de las primeras portátiles del mercado, y la Atari Jaguar. Sí, lanzaron 7 consolas, más aparte también se dieron a la tarea de lanzar microprocesadores. ¿Qué son un microprocesador? Pues los microprocesadores vendrían siendo las computadoras que tenemos, con las que contamos ahora mismo. Durante este tiempo, ¿qué fue lo que ellos también realizaron en esta gran aventura? Pues en segundo punto, generaron muchos de los videojuegos que ahora conocemos y que hoy en día las personas de mi edad o personas mucho más jóvenes que les gusta lo retro, pues los toman como grandes clásicos de la historia de los videojuegos, como por ejemplo Space Invaders, Ping Pong, Pitfall. También tenemos por ahí, medio perdido, aunque no del todo, eh, el que sería Pac-Man, y otro gran clásico que está algo olvidado y que creo que lo olvidaron, y decirle gran clásico es por una forma muy condescendiente, lo que sería el videojuego de E.T., que fue de los grandes errores que también cometieron las personas de Atari en esta historia. ¿Hasta dónde llegó, hasta cuál fue el rango de bits en los cuales se desarrollaron las consolas de Atari? Hoy en día estamos ya en una generación que sobrepasa los 128 bits. Pues bien, todas las consolas que llegó a generar Atari partieron desde los 8, 16 y hasta 32 bits. Si bien aquí hay un pequeño dejo de polémica entre las personas que son fans de Atari y aquellas que, pues bueno, no son fans de Atari. ¿A qué me refiero? Verán, en esta época de que yo les estoy hablando de los bits, si hoy en día nosotros tenemos lo que tenemos o vivimos lo que es una guerra de consolas, en aquella época era una guerra, pero guerra de bits. Era una guerra entre Atari, Nintendo y Sega, de ver quiénes eran los que lanzaban las consolas más poderosas. Ahí no estábamos hablando de gráficos, ahí estábamos hablando de bits. Una consola de 8 bits, pues el clásico Nintendo. Una consola de 16 bits, pues el clásico Super Nintendo. ¿Qué fue lo que pasó con Atari? Desafortunadamente el declive de Atari empezó cuando apostaron mucho por el videojuego de E.T. y desgraciadamente este no funcionó. Y aparte de esto, la industria de los videojuegos para ya la década de 1980, 1990 había entrado en una tremenda crisis. ¿En una crisis en qué sentido? En que el consumidor ya estaba empezando a pedir mejores gráficos, mejores sistemas de audio, que los videojuegos fueran mucho más detallados. Aquí el problema con Atari fue que desgraciadamente en esta parte de los 8 bits y 16 bits, muchos de sus videojuegos ya no pegaron, ya no pudieron entrar en esta necesidad del mercado. ¿Qué fue lo que sucedió? Que Atari empezó a disminuir su producción de juegos, empezó a disminuir su producción de consolas, y como les decía hace un momento, el caso más terrible de todos, pues bueno, fue
el videojuego de E.T. ¿Qué fue lo que pasó? El juego no se vendió. Y no estamos diciendo que se haya vendido porque la marca fuera mala o porque estaba inspirada en una mala película, no. ¿Qué fue lo que le pasó al juego? El juego fracasó, ¿por qué? Porque la idea del juego, estabas moviendo a E.T. por cualquier lado, así un tipo Zelda, pero había menos pistas que un Zelda. Era muy tríptico. Segundo, no tenías libertad de movimiento, tenías un contador de 9.999 puntos que cuando esos 9.999 puntos se te terminaban, pues ya habías perdido. Era mucho de prueba y error, prueba y error, prueba y error. Esto pues ¿qué sucedió? Pues que a la gente no le interesó el juego, no lo querían comprar, no era un juego sencillo, no era un juego divertido, no tenía buenos gráficos. Y poco a poco este tipo de situaciones fueron haciendo que la industria de Atari o el negocio de Atari en los videojuegos fuera disminuyendo. Caso contrario, pues en las Arcadias, ahí tuvo su gran aflor, tuvo su época dorada, ya que, pues bueno, un crédito y jugabas al Pac-Man, un crédito jugabas al Asteroids, un crédito y jugabas al Pong. Ahí era donde estaba recibiendo más dinero. Pero bien, esta bonanza en las Arcadias no les iba a durar para siempre. ¿Y por qué digo que no les iba a durar para siempre? Pues algo muy sencillo. Atari estaba enfocada en lo que eran los videojuegos. Así que todo este dinero que habían obtenido en las Arcadias y que seguían obteniendo de las Arcadias, ¿hacia dónde lo apostaron? Lo apostaron a mejorar lo que era la experiencia de las consolas, que en el pasado tanto beneficio y tan buenos frutos les había dado. ¿Qué fue lo que hicieron? Lanzaron el Atari Lynx o Atari Lynx, disculpen la pronunciación, Atari Lynx, que es más correcto. Que esta, pues bueno, fue una de las primeras consolas portátiles de la historia. Tuvo una actualización ya que la primera tenía algunas fallas y pues bueno, esta fue su historia del Atari Lynx. La más recordada o la más triste de todas fue el Atari Jaguar. ¿Por qué la más triste y más recordada de estas? Porque bien, el Atari Jaguar nos estaba prometiendo en aquel entonces una consola de 64 bits. Estamos hablando de que iba a estar al nivel de un Nintendo 64, que era la más famosa de aquella época. Estábamos hablando de que le iba a estar pisando los talones a una PlayStation 1. Recordemos que el PlayStation 1 es contemporáneo del Nintendo 64 y el Play 1, pues bueno, barrió el piso con el Nintendo 64. Esa es la realidad, tristemente para los nintenderos. Pero ¿cuál fue el error? ¿Qué fue lo que pasó ahí con el Atari Jaguar? Lo que pasó con el Atari Jaguar que por más que tú le buscaras y por más que tuvieras los juegos, que más porque tuvieras la mercadotecnia que te estaban dando, no eran juegos de 64 bits, eran juegos de 32 bits. ¿Esto qué fue lo que sucedió? Pues bueno, la gente dijo, me estás vendiendo una consola como si fuera de 64 bits o más de 64 bits, pero en realidad son juegos de 32 bits. Uno de los terribles fracasos en cuanto a ventas y consolas para Atari y quizás el que terminó precipitando a la bancarrota al Atari original, a la de Bushnell. Pero después de esto desapareció la compañía Atari. La compañía Atari como tal sí desapareció y es el final de su gran aventura. Y que increíblemente, pues ni tanto porque se niega a morir, ya que sobrevive la marca Atari. Si bien hoy en día la podemos encontrar en los videojuegos de la compañía Infogrames, también podemos hacer mención de que ha participado en ciertos videojuegos actuales, como cuáles. Pues bueno, tenemos el Alone in the Dark de Xbox 360, tenemos el Dragon Ball Z Budokai 1, 2 y 3, Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 1, 2 y 3, que son en los últimos videojuegos en los que ha participado, ya más bien en un tema de programación y como un equipo de programación. Y pues bueno, este es el final del video sobre la gran historia de Atari. Si te agradó y te gustó lo que yo te estuve platicando, te agradezco mucho que me dejes tu like y pues bueno, cualquier comentario en la sección de comentarios del video o en las redes sociales que van a aparecer en la parte de descripción. Muchísimas gracias y nos vemos cuando hablemos de Nintendo, la historia de la gran N, que pues hoy en día ya no es tan gran N, sino que simplemente es Nintendo. Hasta luego.